Doctor. Como Buenas siempre noches, les pido doctor. que por favor que prendan sus cámaras. Por favor, prendan sus cámaras. Ya les dije, no importa qué estén haciendo, dónde estén. Eso no es problema, pero necesito que prendan sus cámaras, por favor. Van a ver en la cámara, pero no el micrófono. Van a ver en el documento compartido de Google unos materiales muy interesantes que subimos. En específico son 3 videos de mucha calidad y muy buenos. Yo les recomiendo que los puedan ver. Es muy interesante sobre el tema que vamos a abordar hoy. También vamos a enviarle un trabajo asignado a esta lección. Todavía no les remitimos, entonces vamos a darle más tiempo para que puedan hacer el trabajo. Voy a dar una clase un poco más corta hoy, por una cuestión absolutamente personal. Mi bebé, que tiene 1 mes, tiene fiebre, tuvo fiebre ayer, está con fiebre ahora. Le llevamos esta tarde al pediatra, le revisó todo y tiene congestión nasal, tiene un cuadro respiratorio. Puede ser COVID o puede no ser COVID, no sabemos. Nosotros, mi señora, yo, no tenemos los síntomas. El resto de los niños, en la casa no tenemos síntomas, pero también para descartar un poco, ¿verdad? Yo no me fui a trabajar hoy a la oficina, me quedé por precaución. Y bueno, le hicimos al bebé el test de sangre de COVID y también nos dieron una pruebita de orina. Esa pruebita no la pudimos sacar porque, como se imaginará, un bebé es difícil, y ahora le sacamos la pruebita. Acá me acaba de traer mi señora. No sé cuánto tiempo eso se puede guardar, pero creo que no tengo tanto tiempo, entonces tengo que llevar al laboratorio. Entonces, con la disculpa del caso por ese tema muy personal, la clase presencial va a ser un poquito más corta, ¿ok? Acá alguien está hablando. Esperame aquí. Chatear. Estoy con reposo médico. Bueno, ok, que te mejores. No sé quién es. No me dice quién es en el chat. Patricia, que te mejores. Bueno, vamos ya directo al punto. Entonces, ¿sí? La materia que nos toca desarrollar el día de hoy. No, mentira. Primero vamos a ver el tema de la lección pasada. Yo quiero que me digan Madeline Coronel. ¿Podrías decirme qué es la jurisprudencia? Con tus palabras, así breve, simple. Tenés que activar tu micrófono. Espera que profe le voy a poner porque yo puse para que no puedan activar. Ah, bueno. Ahí ya van a poder. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Ah, bueno. La jurisprudencia, a mi parecer, son fallos de casos anteriores de jueces. ¿Podría ser? Uh-huh. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera dar alguna conceptualización sobre eso? A ver. Puede ser conjunto de resoluciones. Muy bien. Jazmín Vallejos. Sí, fallos repetitivos
sobre casos parecidos, podría ser. Muy bien. También las opiniones acordadas de los tribunales. Ya, perfecto. Está todo bien lo que dicen. Lo que yo quiero es que quiero cerciorarme de que ustedes realmente entienden qué es lo que están diciendo, no que repitan ahí lo que dice o la frase que se aprendieron o que escucharon. Las jurisprudencias, como bien lo dicen, son fallos. Es decir, un tribunal con toda de la ley constituido dictó un fallo en un sentido, interpretó de alguna forma específica y falló de esa manera. Le hizo lugar a la demanda o rechazó la demanda, etc. Los fallos pueden ser de distintas instancias. Puede ser de primera instancia, puede ser de la Cámara, puede ser de la Corte. Lo que va marcando un poquito el derrotero de la interpretación de la norma. Porque ¿quiénes son los que pueden interpretar la norma? Solo y exclusivamente el Poder Judicial. ¿Ok? Esa es su función. Entonces, esa interpretación que hacen los magistrados nos sirve, sí nos sirve. Es una fuente formal propiamente dicha en nuestro derecho, ¿cómo lo tenemos? No. Y ahí está la diferencia, ¿verdad? Entre fuente formal y fuentes no formales. ¿Cuál es la diferencia que yo quiero que ustedes entiendan muy bien? La jurisprudencia es una herramienta súper útil, es muy importante, es más, yo les invito, les aliento a que cuando van a hacer una demanda, cualquiera sea, o van a contestar una demanda, utilicen la jurisprudencia, busquen jurisprudencia al respecto. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una pista de cómo están fallando nuestros tribunales. Más allá de lo que dice la norma, que vamos a leerla obviamente antes de entablar una demanda o de contestarla. Más allá de lo que dice la doctrina sobre el tema, que ustedes van a tener que obviamente hacer un estudio de eso, tanto para atacar como para defender, para contestar una demanda o para iniciar una acción, ¿verdad? De cualquier tipo. Es muy importante también que incluyan un análisis de la jurisprudencia, busquen jurisprudencia para ver qué están diciendo nuestros tribunales sobre este tipo de casos. ¿Comprenden? Eso lo van a encontrar en la ley, solamente que la ley es un poco caro. Si pueden tener acceso a eso, sería genial. Pero también la Corte va subiendo jurisprudencias a su página y eso es gratuito. Entonces yo les aliento a que vayan leyendo, les va a ayudar muchísimo, incluso en la redacción de sus demandas o en las contestaciones. Pueden encontrar, por ejemplo, si están contestando una demanda, pueden encontrar ahí en la jurisprudencia, en otros fallos, incluso, no me voy a ir al fondo de la cuestión, me voy a la forma nomás. Incluso pueden encontrar errores que ustedes no se percataron que tenían la demanda, que podría tener la demanda, incluso en cosas, en formas de cómo esté encarada la cuestión. No sé si me entienden. Y también, obviamente, saber cuál es la interpretación que le están dando los jueces a las normas que nosotros específicamente queremos utilizar o vamos a utilizar, ¿verdad? Y después tenemos las doctrinas que ya saben qué son, ¿verdad? Las doctrinas son trabajos de personas entendidas en la materia, derecho, obviamente, que hacen estudios formales sobre temas específicos. ¿Ok? Hay dos tipos de doctrina generalmente. Una es la doctrina como es nuestro libro de cátedra, por ejemplo, que abarca un tema específico y siguiendo todo un lineamiento, y la otra es la famosa comentada que hacen de normas, ¿verdad? Hay muchos doctrinarios que escriben sobre una norma. Por ejemplo, agarran el Código Procesal Civil y lo comentan artículo por artículo. ¿Ok? Ambas cosas son
muy, muy importantes. Y quiero que tengan muy en cuenta. Y lo que sí me faltó decirles es que quiero que tengan en cuenta es que la jurisprudencia, ni la doctrina, ninguna de ambas cosas, ni tampoco la costumbre, son obligatorias. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy magistrado y me presentan una causa y me muestran que otro magistrado entendió una cuestión similar en un sentido y el actor me presenta en su escrito de demanda como argumento otros fallos, eso no me obliga a mí como magistrado a fallar en el mismo sentido que falló mi colega. ¿Comprenden? No es por eso se dice obligatoria. Entonces, ¿es muy importante? Sí, claro que es importante. Ahora, ¿es obligatorio? No. De hecho, van a encontrar, cuando hagan un estudio de jurisprudencia, van a encontrar fallos en sentidos contrapuestos muchas veces, ¿verdad? Y eso realmente no debería de ser así. Debería ir delimitándose y marcando quién es la que debería finalmente de poner punto final, la instancia máxima, ¿verdad? Que es la Corte Suprema de Justicia. Y lo ideal sería que los magistrados vayan ya adecuándose también a la interpretación que está dando una máxima instancia, ¿verdad? Porque finalmente los fallos que ellos expiden pueden ser recurridos en Cámara y luego en Corte. En general, después vamos a ver qué se puede recurrir, qué no se puede recurrir, cuántas instancias tenemos. Tenemos toda una lección específica que va a abordar ese tema puntual, ¿verdad? Mucha gente cree que tenemos 3 instancias y realmente nosotros tenemos doble instancia, pero tenemos un sistema que habilita en grado de apelación en tercera instancia en algunos casos, no en todos. Pero como les digo, eso vamos a abordar en su momento con mayor profundidad. ¿Alguna consulta tiene alguien hasta aquí sobre este tema de la lección pasada? Sobre lo que es la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Lo que es muy fácil y ya están luego familiarizados con esto, ¿verdad? Bueno. Seguimos entonces. La lección que vamos a abordar hoy es la de principios procesales. Como les dije, van a encontrar unos materiales súper buenos. Me gustaría realmente que vean. Bueno, ¿qué son los principios procesales? Nosotros como ya lo habíamos visto en la clase pasada, que abordamos un poquito la parte histórica, y yo les había explicado que es importante saber un poquito de historia para saber de dónde viene nuestro ordenamiento tal como está hoy y en qué está basado. Y también les expliqué que era muy importante porque si no ustedes simplemente lo que serían no serían abogados, sino lo que serían más bien ponedores en práctica de normas. No sé si me explico. O sea, le cambian la norma y si ustedes no entienden y no entienden justamente los principios desde donde vienen, van a encontrarse con problemas. Y al momento de interpretar una norma, también es importante que ustedes entiendan de dónde viene y cuál es el fundamento jurídico que sustenta esa norma que tenemos. ¿Comprenden? O sea, sin esta parte les va a costar un poco interpretar la norma y hay veces que hay problemas de interpretación justamente por eso. Porque muchos abogados simplemente leen la norma y le dan una interpretación antojadiza o como ellos consideran, sin buscar o analizar de dónde proviene esa norma que está inserta allí en la normativa que están leyendo. Por ejemplo, en el Código Procesal. Y ese fundamento
es el principio jurídico del cual deriva toda norma. No van a encontrar una norma ustedes que no tenga un fundamento o un principio que lo sustente. ¿Ok? Vamos a ir viendo algunos principios, los más importantes, y voy a ir haciéndoles una breve explicación de cada uno de ellos, ¿verdad? El orden que voy a seguir es el orden que está en el programa. Quiero hacer la aclaración de que esto no quiere decir que tenga una prelación entre ellos. Es decir, no es que el que les digo primero es más importante que el segundo o que el tercero. ¿Comprenden? Todos los principios son súper importantes. Algunos probablemente un poco más que otros, ¿verdad? Como la imparcialidad, por ejemplo, creo que es la imparcialidad del magistrado y no está primero, ¿verdad? Entonces, hecha esa aclaración, vamos a ir viendo algunos principios y tenemos el principio de igualdad. El principio de igualdad está garantizado incluso por nuestra Constitución, ¿verdad? Creo que no hay mucho que abordar aquí. Creo que ya ustedes en cuarto curso de Derecho ya manejan bastante bien este principio que impregna toda la normativa que tenemos en un país democrático, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con la igualdad? En específico, tenemos el artículo 46 de la Constitución, dice de la garantía de la igualdad, el Estado garantizará a todos los habitantes de la República igualdad para acceso a justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que impidiesen, igualdad ante las leyes, igualdad para el acceso a las funciones públicas y no electivas, sin más requisitos que la idoneidad. Y el cuarto dice igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. Súper amplio y muy bien consagrados allí. Bajando un poquito a nuestra materia, que es procesal, derecho procesal, ¿cómo les parece que esto vamos a aplicarla al derecho procesal, esa igualdad? A ver si alguien me ayuda. Nadie. A A la ver, hora de Rubén. garantizar Sí, a la Leticia, te escucho. justicia. ¿Sí? Sí, a ¿A la la hora hora de de qué? garantizar el acceso a la justicia. De garantizar el acceso a la justicia. Es decir, que no se admita ningún tipo de discriminación, ya sea por etnia, por género, por lo que fuese. Excelente, excelente. Y un poquito quiero ver un ejemplo más procesal, ya inserto dentro del proceso, ya se instauró el proceso, ya hay un proceso judicial. En virtud de este principio de igualdad, ¿cómo se va a dar ese proceso? Profesor, Sí, un ejemplo podría ser que se traiga un intérprete cuando la persona no hable el mismo idioma en el que se está llevando el proceso. Eso podría ser un ejemplo. sí, podría ser. No es lo que estoy buscando, pero sí. Está garantizado que si una persona no habla el mismo idioma, puede y tiene que obligatoriamente contar con un traductor, ¿verdad? O si no, no va a estar en plano de igualdad ante el adverso, ¿verdad? O la adversa. Doctor, Un ratito, se da mucho en los procesos incluso penales que se practican o se diligencian pruebas sin que esté presente un traductor y luego esa prueba es anulada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Sí, profesor. No sé si está acertado, pero quería tirarte la idea. Hay veces donde inicia un proceso y hay definitivamente una desigualdad muy grande económico-social entre las dos partes. Muchas veces se quiere inclinar la balanza hacia esa persona que está más favorecida económicamente también. No sé si tengas relación con el principio de igualdad.
Sí, justamente es un desafío gigantesco, ¿verdad? Porque en ese sentido es muy difícil que haya una igualdad, porque realmente hay una desigualdad económica en el caso que plantea el compañero, ¿verdad? Y probablemente tenga mayores recursos, mejor preparación, una de las partes, pero todo apunta a que haya una igualdad. O sea, el juez es un juez imparcial, y ahí voy al punto que quería que ustedes me digan, en la igualdad de oportunidades al momento de litigar. No puedo yo tener 5 días para contestar algo y la adversa tiene 10. ¿Comprenden? No puedo yo ofrecer cierto tipo de pruebas nomás y la adversa puede ofrecer más pruebas. ¿Comprenden? Entonces, justamente lo que se busca es que en el proceso, aunque yo sea mucho más poderoso económicamente que mi rival en un proceso, tenga los mismos derechos, y eso no haga que, porque yo tengo más plata, como dice Juan Salinas, le gane necesariamente el juicio al otro. Ahora, como sí ya les dije, realmente es un desafío interesante porque ahí ya entran otras cuestiones también que no podemos dejar de lado, como por ejemplo que tenga acceso a pagar un profesional mucho más capacitado que el otro, eh, incluso que pueda haber una, una cosa ilegal que es la del soborno, darle plata al magistrado o al actuario o algún administrador de justicia. Todo eso son desafíos realmente, ¿verdad? Que no podemos decir que no existen. Existen acá y en todo el mundo, ¿verdad? Tenemos que ser muy sinceros, pero nosotros como juristas debemos siempre tratar de que eso sea eliminado, ¿verdad? Y justamente en virtud de este principio y se dictan una serie de normas que vamos a ir viendo a lo largo de la materia y a lo largo de ustedes, de su carrera, ¿verdad? Y también después de la carrera, que buscan justamente evitar este tipo de cosas, evitar desigualdades, que todos podamos litigar en igualdad de condiciones, ¿ok? Por eso es que hay una serie de normas, como les dije, la misma posibilidad de ofrecer pruebas, la misma cantidad de tiempo para hacer argumentaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y como les dije también, estos principios van todos de la mano y van concatenados, no actúan en solitario. Van a ver que el principio de igualdad actúa de la mano con casi todos los otros principios que vamos a ir viendo. ¿Ok? Por ejemplo, el siguiente principio que tengo acá, el principio de bilateralidad. Bilateralidad. Bueno, el principio de bilateralidad, como dice su nombre, lo que busca es el ser oído, el minuto en juicio. Por lo tanto, de todo lo que diga una de las partes, el juez, ¿qué va a hacer? Como principio, va a correr traslado a la adversa para que tenga su minuto de ser oído. Minuto, horas, días, ¿verdad? Es una metáfora, ¿verdad? Entonces, cualquier planteamiento como norma, hay excepciones, que ya los vamos a ver, pero como norma, cualquier planteamiento de una de las partes, el juez, en virtud de este principio de bilateralidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, bueno, perfecto, señor, usted me está planteando esto. Antes de resolver yo la cuestión, vamos a escucharle a la adversa, vamos a escucharle a la otra parte. ¿Comprende? Entonces le corre en traslado, eso se llama correr traslado, de lo que plantea una parte, se le corre el traslado a la otra. ¿Para qué? Para que la otra parte diga que está de acuerdo, que está en desacuerdo, etcétera, ¿ok? Que diga su punto de vista. Y eso van a encontrar
vamos a encontrar en toda la normativa procesal, inclusive empezando por la demanda. La demanda yo la planteo y el juez lo primero que hace es sacar una providencia y le pasa a la demandada. A ver, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen dinero para solventar a un abogado y esa persona es demandado? Ejemplo sería una acción de juicio ejecutivo. La parte demandada no responde y no fundamenta una defensa, justamente porque no tener abogado y se da inicio al juicio. Perfecto. Bueno, ese tema sería interesantísimo que lo anoten y lo traten con la profe Lorena. ¿Ustedes saben el cargo que ella tiene? ¿Alguien sabe? Sí, doctor, es defensora. Sí, profe, es Sí, defensora bueno, general. sí. El Estado proporciona abogado Doctor, a la gente que ella no no... fue ministra de Justicia. Fue también un tiempo, Sí. pero eso ya fue hace un tiempo. Ahora ella está a la cabeza de esa institución, justamente que es la Defensoría. Y sí, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, podemos contar con un abogado o un profesional proveído por el Estado, ¿ok? Y tienen distintos fueros, distintas formas. Yo realmente no conozco la mecánica, no sé cómo hacer uso de ese derecho, pero de que está, y teniéndole a la profe Lorena como profesora, me parecería un absurdo que yo les explique. Genial sería que le aborden esta cuestión a ella y ella con gusto les va a explicar cómo funciona. Pero de que sí tenemos la posibilidad, justamente, sí tenemos, y también amparado en que, en este principio de igualdad, ¿verdad? Profe, Bueno, sí, profe, antes de que sigas, yo tengo una consulta. En realidad no sé si es un proceso aparte y no sé si tenga mucho que ver con lo que estás hablando, pero hay un juicio aparte también que se llama reducción de costos, ¿o no es así? reducción de costos, no Sí, entendí. No, tengo la verdad que no entendido sé. que hay, no sé si es un juicio aparte o es un proceso dentro de un mismo juicio, ¿verdad? Para reducir los costos en caso de que no tengas para solventar los gastos de justicia. ¿Reducción de costos de qué? No, y de las tasas, por ejemplo, dentro de un juicio. Ah, sí. Creo que, Se puede pedir exoneración, reducción, por eso les digo, y todo a través de la Procuraduría pueden hacer eso, ¿verdad? De hecho que ellos creo que tienen un régimen distinto, ¿verdad? No sé si le exoneran la tasa o se hace una reducción, realmente no conozco y no me gusta hablar sobre lo que no conozco, ¿verdad? Pero sí, hay eso y yo creo que Lorena nos puede aportar mucha luz a ese tema, ¿ok? gracias, profe. Sí, cómo no. Bueno, después tenemos un principio súper interesante, que es el de la moralidad, que incluye la buena fe, ¿verdad? Lealtad y veracidad. Este sí que es un tema súper debatido. Van a encontrar en el artículo 51 y 52, si mal no recuerdo. Acá vamos a mirar, ya que tenemos Copiatini. Pero por ahí está, del Código Procesal Civil, cómo se aplica este principio de buena fe, incluso con una sanción a los litigantes que actúen de mala fe. ¿Ok? ¿Qué es lo que se busca? Se busca un litigio igualitario, en igualdad de condiciones, como ya lo vimos, pero siempre dentro de la buena fe, ¿verdad? Que yo no esté planteando cuestiones improcedentes con un fin solamente dilatorio o con un fin distinto al de a lo que busca la justicia, que es resolver los procesos en el menor tiempo posible.
¿Comprenden? Incluso van a ver estos artículos permiten al magistrado que sancione al litigante por hacer uso de hacer mal uso de ese derecho, ¿verdad? De plantear cosas infundadamente. Y bueno, hay hasta sanciones económicas y una sanción incluso de principio. Dice los litigantes que salgan, sean declarados de mala fe en caso de duda se tendrá por lo que expone la contraria. O sea, si vos fuiste declarado litigante de mala fe y el juez al final del proceso, cuando tiene que dictar sentencia, tiene duda, va a partir del artículo 51, dice una compañera, gracias, va a optar por el litigante que no fue declarado de mala fe. También hay una sanción pecuniaria, se puede, en virtud a la declaración de mala fe, eso implica también una sanción pecuniaria en cuanto a los honorarios. Podés cobrar más honorarios de la adversa que fue fue un litigante de mala fe. ¿Entienden? Pero, ¿qué es lo que se busca con este principio? Porque yo ya entré directamente a explicarles la norma que tenemos vigente y no es lo que quiero. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos, como les dije, eso, ¿verdad? Tener un proceso igualitario, un proceso justo. Después vamos a ver lo que es la justicia y también va de la mano con otros principios. El tema del tiempo. El tema del tiempo es importantísimo porque la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Hay litigantes. Bueno, yo le voy a contar casos y le voy a explicar cómo se pone en práctica este tema. Viene una persona y les plantea llevar adelante un juicio. Quiere demandarle a una persona. Bien. Sí, señor, usted tiene que... ¿Qué tiene? ¿Por qué le quiere demandar? Pongamos el ejemplo que quieran. O al revés, fue demandada. Viene con la demanda, para que sea más fácil y ustedes entiendan. Viene con la demanda y dice, señor abogado, señora abogada, ¿quiero contratar su servicio? Sí. ¿Para qué? Me han demandado. Aquí tengo la demanda, la copia para traslado y le entregan. Ustedes analizan, ven y le dicen, bueno, estos hechos, ¿son ciertos? Sí, le dice el cliente. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere? Allánese, pague o lo que está demandando y terminó. Hay muchos planteamientos, como es el que le voy a manifestar ahora. Muchas veces dicen, sí, yo sé que le debo, voy a pagar. Pero, ¿en cuánto tiempo va a salir el juicio? No, señor, pero va a salir el juicio probablemente en 1 año y medio, 2 años. Nuestra justicia es lenta. Y podemos alargar un poquito más. Y plantean ese tipo de cosas, buscando llevar un juicio a 5 años, por ejemplo. Como dijo el compañero anteriormente, hay veces que el actor, por ejemplo, está en una situación de necesidad imperiosa, esa demanda de su vida, pero el demandado no le hace ni le mosquea esa demanda y toma este tipo de decisiones y dice, no, contestemos cualquier cosa, tratemos de alargar, yo sé que voy a perder, pero quiero perder en el mayor tiempo posible. De más está decir que eso está mal, creo que ya lo saben, pero no puedo dejar de comentarles porque es una realidad.
Es algo que ocurre todo el tiempo. Entonces, de un principio, ya una de las partes tiene como objetivo alargar el proceso. Otra cosa que no les dije. No, señor, pero cuando pierda usted en 5 años, después de que se confirme en la cámara, todo, usted va a tener que pagar mis honorarios, los honorarios de la adversa, y va a tener que pagar los intereses que van a ser calculados desde el inicio de la demanda hasta que termine la demanda. ¿Cuánto eso es? Y hacemos el cálculo, un aproximado, porque ahí está una interpretación distinta a la hora de cuantificar eso. Los intereses, hay algunos magistrados que aplican una tasa fija, directa, dicen 1,5% o 2,5%. Anteriormente se aplicaba muy tradicionalmente el 3% por mes y listo. Después vieron algunos magistrados que empezaron a cambiar eso y empezaron a aplicar la tasa efectiva, porque ustedes saben que esos intereses lo que buscan es que se ajusta el monto, porque tenemos una inflación todos los años. Ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, si mi juicio duró 10 años y me tienen que pagar 10 millones de guaraníes, dentro de 10 años, 10 millones de guaraníes dentro de 10 años no vale lo mismo que hoy vale 10 millones de guaraníes. ¿Comprenden? Entonces, es por eso que se paga un interés, no por otra cosa. Entonces, hay algunos magistrados que van aplicando la tasa efectiva de acuerdo a la inflación y de acuerdo a lo que nos va diciendo el BCP año a año, que me parece lo correcto, ¿no? De todas formas, se puede hacer un cálculo aproximado y muchas veces el cliente dice, sí, perfecto, voy a pagar esto más los intereses más los honorarios. ¿Cuánto van a ser los honorarios? Se hace también el cálculo, agarrar la ley de honorario, calculas más o menos y dice, sí, prefiero eso a allanarme o a pagar ahora. Los motivos que fundamentan esa decisión del cliente pueden ser muy diversos. Les voy a dar ejemplos. Es un ex socio comercial o un competidor comercial. Y yo con una situación de poder, si no le pago ese dinero y le mantengo al margen porque no tiene capital como para hacerme frente comercialmente yo en 5 años de juicio, yo copo el mercado, lo dejo afuera a él y ya no me interesa pagarle la demanda más los intereses, más todo. ¿Comprenden? Y se da este tipo de cosas, se da muchísimo. Ya verán ustedes si es que toman este tipo de casos o no. No me parece correcto porque nosotros no somos empleados de nuestros clientes, nosotros somos juristas, nosotros tenemos que buscar la justicia y la justicia social, la justicia en la sociedad. Traten de tener en cuenta eso siempre en su actuar profesional. Yo les digo, yo muchas veces recomendé allanarse a la demanda a mis clientes, por ejemplo, ¿verdad? Allanarse lisa y llanamente. Y muchas veces me dijeron, sí, muchas gracias por su tiempo, le debo algo, ¿no? No, se fue. Y por supuesto que contrataron otro abogado que haga lo que ellos querían, ¿verdad? Bueno, economía procesal, que es lo que estábamos hablando. El principio de economía procesal lo que busca es la pérdida innecesaria de tiempo, esfuerzo y gasto, ¿verdad? El tiempo es plata también. Todo es plata. Yo cuando doy clase presencial en el pizarrón, si es que nos toca en otro momento darles clase, van a saber que yo hago un signo de $1 así, cuando inicio mi clase, siempre. Porque finalmente casi todo cuestionamiento podemos resolver por ese lado. La plata es un factor demasiado importante, ¿verdad? Más allá de que podamos ser materialistas o no, tenemos que ser conscientes de que
el dinero es un factor muy importante en todo tipo de cosas y en el derecho también. Entonces, lo que busca el principio de economía procesal o celeridad es eso, ¿verdad? Se pretende la pérdida inútil de esfuerzo, de gastos, está muy relacionado con el principio anterior y con lo que hablamos. Hay mecanismos que prevén o que tratan al menos de evitar lo que coloquialmente se llama chicanas, ¿verdad? Y que sea lo más pronto y rápido el proceso. Así también, en virtud de este principio, tenemos algunas normativas en ese sentido, que es la perentoriedad de los plazos, ¿verdad? Los litigios no pueden ser eternos. Por eso es que está, en virtud a este principio, es que tenemos plazos para contestar la demanda. 18 días, no es 20, no es 30, no es 22. Y no es antojadizo del juez tampoco. Ya está establecido, ¿entienden? Entonces, ¿y quién estableció? Y estableció el legislador. ¿En virtud a qué? En virtud a principios y en virtud a estudios y a análisis que dicen que con 18 días es razonable que una persona pueda ir, contratar a un profesional, hacer ese profesional un estudio acabado de la cuestión, pueda recabar los documentos necesarios para hacer una buena contestación, pueda analizar las opciones con su cliente, etcétera, ¿verdad? Pero ese es el objetivo, ¿verdad? Que los juicios no sean eternos, que tengan un plazo justo, ¿verdad? Tanto para el actor como para el demandado. Después tenemos otras normativas que son la de, por ejemplo, la notificación por norma general, la notificación automática. Y ahí, a ver, que alguien parece que escribió. Voy a mirar, no me sale automático. Como mínimo, ¿cuánto dura un juicio ejecutivo, profe? Y la verdad que un juicio ejecutivo debe estar por lo menos un año y medio mínimo, si el juzgado es muy bueno, con mucha celeridad, y puede durar hasta 5 años tranquilamente. Yo he visto juicios que duraban incluso más. Juicios ejecutivos, que supuestamente, como vamos a ver después, es un juicio que debería ser breve, rápido, pero en la práctica no se da así. Los 18 días corren desde la fecha en que sale la primera providencia o desde el momento en que la cédula de notificación se agregó. Ninguna de las dos es correcta, alias. Los 18 días corren a partir de que le llega la notificación a uno, ¿ok? Yo puedo agregar mucho más tarde la cédula de notificación. El ujier es quien se encarga de llevar esa cédula de notificación. Sí. Aquí dice un compañero que suele orar mucho. Sí, así mismo. La cédula de notificación es artículo anoten 133 del Código Procesal Civil. Es el artículo que reglamenta qué notificaciones, qué actos deben ser notificados por cédula. Vamos a ver después con más detenimiento qué es una cédula de notificación, cómo funciona eso. Esos actos que establece el 133 deben ser notificados por cédula. El resto se notifica por automática, ¿ok? Y justamente en virtud del principio de economía procesal, se pone como norma que todo el resto de los actos sean notificados por automática. Para responderle al compañero, el plazo puede ser 18 días, puede ser 5, puede ser 6, depende de qué sea lo que me corrieron traslado, ¿ok? Ese plazo empieza a correr desde que yo recibí. Y también lo que puso ahí en el comentario, ¿qué pasa si no quiere recibir? Todo eso vamos a ver, yo le voy a explicar con lujo de detalles, ¿verdad? No tiene obligación de recibir nadie,
De hecho, por lo general no lo hacen, pero eso no quiere decir que no va a correr el plazo. Entonces, si no me quiere recibir la notificación, no va a poder entrar en litigio. No, así no es. Está todo reglamentado qué se debe hacer en caso de que no quiera recibir o no esté en ese domicilio la persona o no se haga encontrar. No salió, él no vino luego, no está luego. Él me parece que no vive lo más claro, no quiere recibir la notificación. ¿Ok? Y eso tiene toda una forma de reglada por el Código Procesal Civil para que surta efectos y que realmente se la notifique. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? Acá me escribe. Por eso, una vez que la notificación es dejada en la dirección del domicilio, y si es la persona no llegó a recibir, el plazo ya corre, dice el compañero. Como les digo, les voy a explicar bien eso en la clase para no extenderme con ese tema porque toda una lección prácticamente es sobre eso, pero no, tiene que dejar un aviso, se llama. El ujier tiene que dejar un aviso de que va a venir el día siguiente y el día siguiente viene otra vez y ahí trae la cédula. Ese es el actuar. Si no hace eso, esa notificación es nula y no corre el plazo. ¿Ok? Depende mucho del actuar del ujier. ¿Ok? Bueno, después tenemos el principio de concentración. Este principio es súper, súper interesante y habla sobre todo se da el principio cuando hacemos la recepción de pruebas. Cuando vamos a recibir las pruebas, y va muy de la mano con el principio de mediación, que es un principio que me encanta, que nosotros lo tenemos en nuestro proceso, y si no se respeta el principio de mediación, ese acto está viciado de nulidad. ¿Ok? ¿En qué consiste el principio de concentración? ¿En qué consiste el principio de inmediación? ¿Alguien tiene alguna idea o quiere por lo menos pilotear? Y si se equivoca, no importa. Madeline me pone una cara de que no. A ver, vamos a ver quién está. Melina Rivas tiene pinta de que algo nos puede decir el principio de concentración y el principio de inmediación. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Principio de qué dijiste? De concentración y principio de inmediación. Concentración, estamos hablando de pruebas. Concentración. ¿Qué les parece que vamos a hacer? ¿Centrarse específicamente en las pruebas? No es de ¿O cómo concentrarse sería? de pensar, sino de concentrar, de juntar. Sí, exactamente a eso me quería referir, de juntar todas las pruebas para empezar a analizarlas. Ok. ¿Y el principio de inmediación? ¿Alguien? Acá Rubén Darío, parece que sabe la respuesta. Rubén Darío Almada, ya se ríe, ¿no? ¿Qué te parece, Rubén, que puede ser de inmediación? Ay, hijo, con micrófono y todo. ¿Te escuchamos, Rubén? No está prendido el micrófono, me parece. Profe, ¿te puedo responder yo? No, quiero escucharla a Rubén primero. Luego unos problemas técnicos. No hay caso. Bueno, le escuchamos a la compañera entonces. En este principio, profesor, se pretende que el juez tenga una relación o un vínculo permanente con el sujeto y los elementos que se intervienen en el proceso.
No te estoy para encontrando. que el juez se interiorice con, ¿Vos tenés tu o sea, de cámara manera prendida? personal con el caso. ¿Tenés tu cámara prendida? Ahora voy a aprender, profe. Prende porque no te veo así, no me gusta. Gabriela sos, ¿verdad? Sí, Gabriela. Excelente, Gabriela. Yo creo que sí. Vos diste una lectura rápida a algún documento, no sé si al libro. Yo lo que quiero que ustedes entiendan cómo eso se materializa realmente y cómo es esa vinculación que decís. Y el juez tiene, o sea, se relaciona directamente con el sujeto y con los elementos para hacer ¿Cómo se da esa relación directa? Se va a la con las casa alegaciones de las partes. Ajá. Bueno, Ah, el eso principio es de lo que te puedo decir, inmediación. profesor. Sí, está bien. A través de las pruebas sería, profesor. Y sí, a través de las pruebas. ¿Y cómo se da? Profe, Sí. ¿Quién habla? Patricia. Te escucho, Yo Patricia. tengo un caso verídico de un juicio aquí en el Poder Judicial de una de las salas de niñez. El juicio es sobre disminución de prestación alimenticia. Y era un juicio que promovía el padre solicitando la disminución, alegando que tuvo otros hijos, ¿verdad? Y la contraparte pidió que se libre oficio a todos los bancos con cuentas corrientes, inclusive se demostró que el papá viaja al extranjero a través de migraciones, o sea, se libraron un montón de oficios y se comprobaron movimientos de cuentas de 50 millones de compras, o sea, una solvencia bastante elevada. Pero ¿qué hace el papá? Trae como testigo a declarar a su contador, que en realidad es, en ese momento, claro, era director por los derechos del niño en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Y él declaraba como contador, alegando de que realmente él tenía solamente un ingreso de 4 millones. Entonces, ¿qué hizo? La parte solicitó, pues, no tome en cuenta este testimonio, o sea, no sé cómo se llama técnicamente, porque le puso que él era un funcionario del Estado, no podía ejercer como contador, y además que no podía hacer esa declaración, siendo que era el padrino también del menor. Excelente el ejemplo. Juicio, Ese sí, ejemplo ahora va subió más a bien. cámara. Ese ejemplo va más bien, gracias. Ese ejemplo que señala la compañera va más bien con la valoración que va a hacer el juez, que vamos a ver después, de las pruebas, pero no con el principio de mediación. Acá dice una compañera, yo les puedo decir de una, pero lo que quiero es hacerles pensar un poquito a ustedes que me digan, profesor, dice, con el principio de mediación se involucra el juez con el caso, pruebas, testigos, se interioriza en el mismo. Sí, yo ya sé, ustedes pueden copiarme lo que dice el libro también acá, perfecto. Pero ¿cómo se pone en práctica eso? Y ya les voy a decir para no regar tanto. El principio de mediación, señores y señoras, consiste en que el juez tiene que recibir las pruebas por sí mismo de forma inmediata, no de forma mediata. Es decir, no a través de interpósita persona. ¿Entienden? Él por eso tiene que tomar las audiencias y tiene que recibir las pruebas. Imagínense, si yo le ofrezco a un testigo que va a declarar en un juicio, la valoración de la prueba, ¿les parece que va a ser la misma si yo le pongo a mi secretario a tomar esa declaratoria y después que me cuente qué es lo que dijo ese testigo? O si yo mismo le tomo la audiencia y puedo verle, puedo leerle, puedo sentirle, puedo ver si estaba nervioso o no estaba nervioso. ¿Entienden lo que les digo?
En eso, en este principio de inmediación se basa sendos artículos en nuestra legislación procesal que incluso castigan con la nulidad del acto si es que no se respetó este principio de inmediación. ¿Comprenden? Y es muy importante. Nosotros tenemos este principio como uno de los rectores de nuestro proceso. Lastimosamente tengo que decirles que no se utiliza y no se pone en práctica en la mayoría de los juzgados probablemente, ¿verdad? Lastimosamente. Y muy a pesar mío y a pesar de la justicia, ¿verdad? Pero eso es así. Ni tampoco generalmente se respeta el principio de concentración. ¿Por qué les digo que va de la mano? El principio de concentración, en virtud del principio de concentración, lo que nos dice este principio es la mejor forma de recibir pruebas es concentrarlas todas lo mayor posible. Si vamos a tomar declaraciones o testificarles en un proceso, hagámoslas todas juntas, una detrás de otra. Y si no me da el tiempo para tomar todas las declaraciones de ese juicio en días sucesivos, el martes y el miércoles termina ese juicio. Entonces, y de forma inmediata, no mediata, yo tomo las pruebas como juez y yo valoro. Imagínense, ese cúmulo de pruebas no es lo mismo, señores. Si yo tomo una audiencia, imagínense los magistrados, ¿cuántos juicios tienen? ¿Cuántos juicios a usted le parece que tienen? Miles, pero de verdad les estoy hablando, miles. Es imposible que recuerden todo. Entonces, al momento de, bueno, vamos a hacer la producción de pruebas. Perfecto, va un buen magistrado, lo que haría es agarrar la causa, leerla o releerla, demanda, contestación. ¿Cómo quedó trabada la litis? ¿De qué versa el tema? ¿Y cómo quedó trabada la litis? ¿Por qué es importante? Porque yo tengo la demanda y la contestación. En la demanda, en la contestación, puede haber hechos que el demandado dice, está bien, yo estoy de acuerdo, en este estoy de acuerdo, en esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo. Entonces así queda trabada la litis y es muy importante porque si yo digo en la contestación una cosa, afirmo o me allano parcialmente a una cosa, ya no hace falta que sea aprobado. ¿Me entienden lo que les digo? Si yo digo, demando por daño y perjuicio por un accidente de tránsito. Genial. El que contesta acepta que hubo el accidente de tránsito, que fue en esa fecha y que fue de la misma forma. No vamos a necesitar probar que fue ese día, esa fecha, el accidente. Lo que vamos a probar es lo que hay de contraposición entre lo que dice el actor y lo que dice el demandado. Por ejemplo, yo digo que pasé en rojo, que pasó en rojo la adversa y el demandado dice que no, que pasó en verde. Entonces, eso es lo que vamos a probar. Y los testigos, no es necesario preguntarle al testigo el día, la fecha del accidente. En este caso, les pongo un caso muy tonto, aparentemente, pero para que entiendan el concepto. Es muy importante cómo queda trabada la litis. Y las pruebas tienen que versar solamente sobre los puntos de no coincidencia. No hace falta probar algo en lo que yo estoy de acuerdo con la adversa. ¿Comprenden? Y solamente eso. Entonces, el juez, una lectura rápida de la demanda, de la contestación, y ahí ya va a poder sacar mentalmente y más aún con la práctica, cuáles son los puntos de disidencia, qué es lo que se va a discutir acá con las pruebas, a ver si este tiene razón o este tiene razón. ¿Ok? Y entonces, vamos, toma la audiencia, las audiencias, y recibe todas las pruebas, todas de uno. Entonces, como que tiene en su cabeza todo el tema. No es lo mismo que yo tome una audiencia testifical de un juicio, termine esa y tome de otro juicio de otro tipo. Imagínense, los jueces tienen todo tipo de acciones. Siempre dentro del fuero, pero algunas son
sumarias, otras son ordinarias, otras son especiales. Y de distintos índoles no puede un magistrado tener la capacidad. Se le va a perder si es que no hay una concentración. Entonces, debería de haber, y en virtud de este principio de concentración, el Código Procesal solicita, hay alguien que tiene su micrófono prendido, solicita que se hagan las audiencias de forma subsidiarias o en el mismo día o correlativa al día siguiente por lo menos, ¿sí? Y obliga, esta sí es una obligación y con un castigo muy severo que es el de la nulidad del acto, si es que el juez no está de forma presencial en esa audiencia. Ya verán ustedes qué hacer en su momento cuando ejerzan la profesión. Hay magistrados que sí están tomando las audiencias de forma personal, como debería de ser, y la mayoría de ellos no lo hace, alegando recarga laboral, alegando una infinidad de factores que sí, probablemente tengan razón en algunos de ellos, en otros creo que no. Es todo un problema, la justicia es un problema, la sobrecarga laboral que tienen los magistrados es un problema. Hay muchos problemas, pero yo personalmente quiero sentar una postura y decirles, este es un principio que es demasiado importante y debe ser respetado. Y prueba de ello es que nuestro mismo ordenamiento lo castiga con la nulidad del acto. Imagínense la importancia que le dieron a este principio para darle esa consecuencia tan grave a un acto que no tenga la inmediación respetada. ¿Ok? A ver. Ya. Vemos principios de preclusión. Esta sí que me gusta para preguntar en tema de examen. El principio de preclusión. En virtud de este principio, dice que cerrada una etapa no puede volver a abrirse. Generalmente se define como la pérdida o extinción de una facultad procesal que tengo. Por ejemplo, yo tengo el proceso es como una línea del tiempo. Inicia con una acción que es la demanda, ¿verdad? De eso se corre traslado a la demandada o a las demandadas. Cierra ese periodo, se cierra allí y se abre otro periodo y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a tener el periodo de prueba, después vamos a tener el periodo de alegato, después vamos a tener el periodo de sentencia. ¿Estamos hasta aquí claros, sí? Lo que dice este principio es que una vez cerrado un periodo no puede volver atrás. Ya vamos al siguiente. Si ya estamos en periodo de prueba, yo no puedo volver a contestar la demanda. No, ya precluyó mi derecho de contestarla. Y si ya la contesté, no puedo ampliarla. Y si ya demandé, también precluyó mi derecho de hacer más alegaciones o de ampliar mi demanda. ¿Entienden? Entonces, lo mismo pasa con el periodo de pruebas. Una vez que se abre el periodo de pruebas, yo tengo que producir las pruebas, ofrecerlas, tienen que ser admitidas y producirlas. Una vez cerrado el periodo de pruebas, yo ya no puedo volver atrás, no puedo. Es un derecho que yo tenía, para que entiendan bien, es un derecho que yo tenía, pero si no lo ejercí en ese tiempo, ya precluyó mi derecho. Ya se extinguió ese derecho que tenía de producir esa prueba. Por ejemplo, ¿comprenden bien? Así, me con su cabeza, si comprenden bien. Bueno. Excelente. Voy a tocar dos principios más, y con eso el principio iura novit curia, o iura novit curiae se escribe. Iura novit curiae. Ustedes pueden después pronunciar como quieran. En virtud de este principio, y por favor les pido, no me repitan como loro, el juez
conoce el derecho. Esa es la transcripción, esa es la traducción de ese principio. Pero yo creo que quiero que ustedes entiendan en qué consiste que el juez conozca el derecho. Ya sabemos que el juez conoce el derecho. Creo que es obvio, ¿verdad? O si no, no sería, primero que es abogado, y segundo es magistrado. Por algo está ahí. Más allá de que nosotros podamos criticar el sistema de selección de magistrados que tenemos en nuestro país, etcétera, etcétera. Sacando todo eso de lado, el juez es una persona idónea, es una persona entendida del derecho y eso ya lo sabemos. Y este principio tiene otra connotación más importante. A ver si alguien se anima a explicarme en qué consiste este principio que dice Iura novit curia, y que la traducción es que el juez conoce el derecho. Nadie, voy a buscar yo entonces. Profe, ¿te puedo responder? Sí, ¿cómo no? No sé si estoy segura, pero en una clase anterior habíamos hablado de que cuando los abogados, defensores o quien sea que esté hablándole al juez, lo que se tiene que tratar de hacer es hablarle, no sobre mi cliente tiene este derecho, porque justamente el juez ya sabe, sino que tiene que hablar sobre los actos que sucedieron, porque eso es lo que está en duda cuando se hace el juicio. Súper bien. No sé si por ahí va. Por ahí va la mano, por ahí va la mano. Bueno, básicamente como dijo la compañera, cuando yo planteo una acción, voy a plantear varias cosas. Entre ellas, básicamente voy a plantear dos cosas. Voy a plantear hechos y voy a plantear derechos, o sea, normas. Y voy a pedir algo, ¿ok? Cuando yo planteo hechos y me amparo en normas, incluso yo puedo equivocarme, pedir algo o interpretar mal la norma. Voy a ir hasta un absurdo como ese. Y de hecho que lo hay. Hay casos. El juez, en virtud de este principio, puede agarrar los hechos planteados, tanto por el actor como por el demandado, y circunscribirlos a la norma que le rige. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Puede calificar de forma distinta. Yo alego que la norma que me ampara o que ampara el derecho que yo quiero al plantear la demanda es el artículo 1232 del Código Civil. El juez puede valorar las pruebas presentadas, los argumentos, y decir, no es el 1232, es el 1302. ¿Entienden? Esa es la facultad que tiene el juez porque conoce el derecho, dice. Incluso, aunque las partes planteen normas que no tienen relevancia con los hechos, aunque se hayan equivocado. Les doy ese ejemplo para que entiendan bien el concepto, ¿sí? Entonces, el principio es muy fuerte, es muy importante, porque ¿qué es lo que les parece que busca? Lo que hablamos siempre, la justicia. No por un error formal o un error de interpretación o un error de una de las partes, no se va a hacer justicia. El juez va a recabar las pruebas, va a inmiscuirse en esa valoración de esas pruebas, en los hechos, en qué es lo que pasó realmente, y va a aplicar la justicia. ¿Ok? Bueno, dos más. Improrrogabilidad de la competencia. Este es un principio sumamente importante también, que dice lo siguiente: la competencia, vamos a ver en su amplitud, vamos a ver lo que es jurisdicción, creo que es la lección que viene, que van a dar con la profe Lorena, y la siguiente creo que ya es competencia. Vamos a ver súper bien, con lujo de detalles, en qué consiste tanto la jurisdicción como la competencia. Ahí está el famoso borracho de la arbolada que confunde esos conceptos.
Y yo le voy a explicar, y la profe también le va a explicar bien en qué consiste, cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia. Pero en virtud de este principio, una vez fijada, una vez sellada la competencia, una vez consentida la competencia, esta ya es perpetua, ya no puede trasladarse. ¿Ok? Yo tengo, como les digo, vamos a ver facultades para atacar la competencia, es decir, no, usted no es el juez competente que tiene que entender la causa, es el juez de Ciudad del Este. ¿Por qué? Y porque el acuerdo se firmó en Ciudad del Este, las partes tenemos domicilio en Ciudad del Este, y el acto que vamos a discutir se produjo en Ciudad del Este, la entrega de mercadería. Bueno, por ejemplo, para que entiendan todo muy fácilmente, pero eso no es tan fácil en la práctica, ¿verdad? Entonces, se va la persona que va a demandar y en vez de demandar en Ciudad del Este, demanda en Asunción. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo? Está el mecanismo procesal para decirle excepción de incompetencia y le digo, no, este no es el juez, es aquel. Y les voy a explicar bien porque hay dos formas de hacer. Yo puedo recurrir al mismo juez donde fue planteada la demanda o puedo recurrir al juez donde yo creo que debió ser planteada la demanda. ¿Ok? Y vamos a ver todo el tema hay un sinfín de opciones con el tema de la competencia, es un tema bastante complejo y bastante interesante, pero lo que sí quiero que quede hoy en sus cabezas es este principio de la improrrogabilidad de la competencia. Una vez que se define y queda firme la competencia de un juez, ese ya va a ser nuestro juez para siempre. A no ser que, obviamente, tiene como toda norma su excepción. Si falleció el magistrado, o renunció, o se jubiló, o lo que quieran, ¿verdad? Pero si no se dan estas excepciones muy, muy raras, ese magistrado va a ser el juez ya de nuestra causa. Después tenemos el principio dispositivo. El principio dispositivo es muy importante también. En virtud de este principio, como norma general, dice el principio dispositivo, rige la actividad de parte en el proceso. Es decir, el juez de oficio no va a adoptar medidas en el proceso, no va a impulsar el proceso. Como toda norma tiene su excepción, hay cosas que sí el juez puede hacerlas, pero en virtud de este principio que tenemos nosotros consagrado y tenemos bajado a tierra, es decir, en el Código Procesal Civil, el juez no puede impulsar el proceso. El juez no es un impulsor del proceso. El juez es un tercero imparcial. Me salté ese principio que está acá también porque ya les había hablado de la imparcialidad, incluso les dije que creo que es uno de los pilares sobre el cual se sustenta un proceso democrático y justo, ¿verdad? De que el juez tenga la imparcialidad. Y eso se ve también con algunas normativas que tienden a que el juez sea imparcial, como la excusación y la recusación, y también la inhibición del mismo magistrado en caso de que haya causales, ¿verdad? De que haya amistad, enemistad, vamos a ver todo eso, ¿verdad? O que él pueda tener algún interés, el magistrado. Él debería ya de apartarse. Si no se aparta, nosotros podemos recusarlo. E incluso tenemos una posibilidad que es la de la recusación sin causa, y vamos a ver también eso, que es interesantísima. Y algunos alumnos a veces me dicen, y le recuso porque no me gusta su corbata. Sí, así mismo, porque no me gusta su corbata. Pero no hace falta que pongas que le estás recusando porque no te gusta su corbata. Por eso se llama recusación sin expresión de causa. Tiene su forma, tiene su límite, no es que yo puedo recusar, jugué hasta que me quede el que yo quiero, no. Puedo hacerlo solamente una vez, con ciertas normas que vamos a ver, ¿verdad? Pero el principio dispositivo es muy interesante y muy importante en el sentido de que sepamos que nosotros tenemos un sistema
con el principio dispositivo, es decir, el juez, como norma general, no va a impulsar el proceso, no va a disponer nada sin que una de las partes no le pida. ¿Y quién tiene la carga de impulsar el proceso? Ya habíamos hablado, ¿verdad? Como les dije, el demandado está tomando deber en su casa, no tiene ningún interés, él necesariamente no está en el proceso. Entonces no podemos obligarle al demandado que tenga esa carga de impulsar el proceso, porque de hecho conceptualmente él no está interesado en el proceso, por eso no se fue a la justicia, el que se fue el actor, ¿ok? Entonces siempre tengan en cuenta eso. No quiero dejar este principio que es muy interesante, muy importante como punto final para terminar. Al final ya son no sé qué hora. Bueno, al final así me pongo cuando empiezo a hablar. El principio de congruencia. El principio de congruencia cortito les explico. En virtud de este principio, el juez debe resolver al momento de dictar sentencia, ya estamos hablando, de forma, como dice su nombre, de forma congruente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Les voy a decir, hay 3 opciones en que esa congruencia puede verse menoscabada. Y esto lo debe cumplir el magistrado bajo pena de nulidad. Quiere decir que se puede anular su sentencia si no cumple este principio de congruencia. Por eso es tan importante, y a la hora de hacer un fallo, un magistrado tiene que tener muy en cuenta esto. Hay 3 casos. Se llama ultra petita, citra petita y extra petita. Van a encontrarlo eso en el libro. El ultra petita es cuando el juez falla otorgando al actor más de lo que pidió, excediéndose en los límites de la controversia, dice. ¿Se acuerdan que yo les dije cómo quedó trabada la litis? Bueno, perfecto. Quedó trabada de esta forma. Yo esto es lo que pedí. El juez no puede darle más de lo que él pidió. Eso se llama ultra petita. Después tenemos citra petita, que la omisión está aquí. Entonces el juez falla, saca su sentencia, omitiendo resolver pretensiones o cuestiones que debieron ser objeto del fallo. Como les expliqué, está trabada la litis, el juez siempre tiene que ver muy bien cómo quedó trabada la litis, cuáles son las cuestiones planteadas, tanto por actor como por demandado. Acuérdense que el demandado también puede reconvenir, vamos a ver eso después, pero el juez tiene que tocar todos los temas debatidos. No puede saltarse, resolver algunos que a él se le antojó resolver y a otros no. No puede hacer eso. Ahí estaría violando el principio de congruencia bajo lo que se denomina como citra petita. Y la última es la extra petita o cuestiones no alegadas. El magistrado no, en este caso saca su resolución resolviendo sobre cuestiones no alegadas o modificando o alterando en aspectos esenciales las pretensiones de las partes. ¿Ok? Tampoco puede darse esa atribución. Y fíjense que bien que no es lo mismo de lo que hablamos cuando hablamos del iura novit curia, ¿verdad? Porque el iura novit curia lo que hace es aplicar la norma que el magistrado cree que corresponde a esos hechos alegados, a esa solicitud, ¿entienden? Pero no puede, sobre cuestiones no alegadas, el magistrado fallar. O si no, estaría violando este principio de congruencia y la sentencia podría ser anulada en instancia superior. Con eso entonces, y dándole las gracias y pidiéndole disculpas por tenerlo hasta esta hora, vamos a dar por terminada la clase de hoy
le pido a la delegada que por favor suba este material al Classroom, ¿verdad? Ok, profesor. Para que todos puedan tener acceso y poder ver si tienen alguna duda. Como siempre, quedo a disposición de ustedes, cualquier consulta, duda, estoy a las órdenes. Le vamos a subir ahí al Classroom un material, un trabajo que van a hacer sobre el tema de principios. Van a tener un plazo más amplio porque tardamos en subirlo, entonces no se preocupen, van a tener un plazo un poco más amplio que va a decir ya ahí en las indicaciones del mismo material. Y recordarles que tienen ahí a disposición 3 videos súper valiosos, súper interesantes que me gustaría muchísimo que lo vean. Bueno, sin más, entonces me despido. Que tengan todos un excelente resto de jornada y de semana y nos vemos el lunes que viene. Ya la semana que viene, mañana me dan mi acceso, mi correo institucional, así que la semana que viene ya vamos a utilizar la herramienta de Google para nuestras clases, ¿ok? Dale, profe, gracias por la clase. Chao, señores. Suerte. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.